Bien, vamos a enunciar el teorema de independencia de las trayectorias y vamos a definir algunas cuestiones que serán útiles para la demostración. Así que es importante tener en cuenta este tipo de aclaraciones para poder hacer un desarrollo prolijo y ordenado. Se suponen que todas las regiones del plano son regiones conexas, es decir, que dos puntos cualquiera pertenecientes a la región se puede unir mediante una curva plana, regular parte por parte, completamente contenida en la región. Además, se supone que todas las regiones son abiertas, es decir, que todos los puntos pertenecientes a la región existe un círculo con centro en el punto completamente contenida dentro de la región R. ¿Sí? Esa es una pequeña definición del enunciado. Bien, la demostración se va a centrar basándonos en un campo vectorial, f, de x, y, cuya función es un vector, por supuesto, que tiene componente en y y una componente en j, y cada componente de los versores y y j son funciones de dos variables. M es la componente en y n es la componente en j del campo vectorial. Se considera que el campo vectorial es continuo en la región D, abierta y conexa. Entonces, la integral de línea del campo vectorial diferencial R es independiente de la trayectoria C. Si y solo si el campo vectorial es igual al gradiente de la función f. Eso es lo que tenemos que demostrar. Es una demostración de ida y de vuelta, por decir solo sí y solo sí. Así que hay que demostrar, partiendo de que la integral de línea es independiente de la trayectoria C y el campo vectorial es igual al gradiente. Eso por un lado. Después hay que demostrar que el campo vectorial es igual al gradiente, entonces la integral de línea es independiente de la trayectoria. Son dos demostraciones que hay que tener en cuenta. Bien, para tener en cuenta el campo vectorial, cuando yo tenga que hacer esa integral de línea, que está acá arriba, ¿sí? Vamos a mostrarlo, ¿sí? Esta integral de línea del campo vectorial diferencial de R, acá yo tengo un producto escalar, ¿sí? ¿Cómo se resuelve ese producto escalar? Tengo el campo vectorial y el diferencial de R. Cuando hago componente con componente y lo sumo, me queda este resultado. Así que esto es lo que va a ir dentro de la integral de línea. Eso para aclararlo porque lo vamos a mencionar y lo vamos a utilizar en la demostración. Ahora vamos a hacer la demostración del teorema de independencia de trayectoria de ambos puntos. ¿Sí? Ahí lo dejo para que tengamos el enunciado completo, que es lo que vamos a demostrar. ¿Sí? Bueno, vamos a la demostración. Hoy vamos a ver el teorema de independencia de las trayectorias y vamos a demostrar que la integral de línea o curvilínea del campo vectorial diferencial de R va a ser independiente de la trayectoria si y solo si el campo vectorial es igual al gradiente. ¿Qué significa? Que este es un teorema de ida y vuelta, es decir, vamos a tener que demostrar que esto ocurre de esta manera, con esta dirección, y también demostrar que si el campo vectorial es igual al gradiente, entonces la integral de línea es independiente de la trayectoria. Vamos a demostrar, partiendo de la integral de línea, que el campo vectorial f, compuesto por las siguientes funciones,
es un vector, ¿no? Que tiene componente en y una componente en j, donde la función m, una función de dos variables m, es la parte de la componente en y una función de dos variables x, y es la componente en j. Este campo vectorial es igual al gradiente de la función. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que demostrar. ¿Qué significa esto? Es decir, vamos a ver que m de la componente en y del vector f tiene que ser igual, yo voy a poner acá cuánto vale el gradiente. El gradiente es también un vector. Por lo tanto, las componentes en y y la componente en j tienen que ser iguales para que se cumpla la igualdad. Y el vector gradiente es la derivada parcial de x en y la componente en j es la derivada parcial en y. Por lo tanto, m, que es la componente del vector f en y, tiene que ser igual a la derivada parcial de x. ¿Sí? Lo vemos acá. Esta componente en y, que está acá, tiene que ser igual a la componente en y del vector gradiente. Ahí ya tengo una parte de la componente. Y la otra, entonces tiene que cumplir simultáneamente, n, que es la componente del vector f en j, tiene que ser igual a la derivada parcial de y de la función f, que es la componente en j del gradiente. Es decir, esta parte es igual a esta parte. Bien, vamos a tomar una representación gráfica con dos puntos, ¿sí? Y trayectorias. La vamos a graficar para hacer la demostración. Bien, ¿qué estamos haciendo acá? Acá estamos partiendo de un punto x0 y 0, que es el punto A, ¿sí? El punto A tiene coordenada x0 y 0. Ese punto, representado gráficamente en esta gráfica acá, ¿sí? De ese punto tengo que llegar a través de distintas trayectorias al punto B, que tiene coordenada x, y, ¿sí? ¿Cómo llego del punto A al punto B? Bien, lo puedo hacer a través de dos trayectorias, ¿sí? Esta combinación de C1, que es una curva que llega de A al punto X1 y, que es este que está acá, ubicado acá, ¿sí? Más la trayectoria C2, que parte del punto X1 y al punto XY. Bien, la combinación de C1 y C2 me permiten llegar del punto A al punto B. Esa es una de las combinaciones que hay. Después hay una segunda,
donde yo puedo llegar del punto A al punto B a través de una combinación de curvas que son C3 y C4. ¿Sí? C3, C4. ¿Esto qué significa? Que yo voy a partir del punto A al punto X y 1, esto es una coma, ¿sí? Y de ahí voy a partir a través de la curva C4 al punto B. Estas dos combinaciones llegan al mismo objetivo. Es decir, parto del punto A y llego al punto B. Esto indica que las trayectorias son independientes. Puedo llegar de varias trayectorias del punto A al punto B. Así que considerando esto, dos trayectorias distintas, vamos a ver qué resulta cuando resolvamos esta integral de línea. Lo primero que vamos a analizar es la integral de línea desde el punto A al punto B a través de la trayectoria C1 y C2. ¿Sí? Esta integral de línea nos va a quedar C1, la integral de línea analizada en C1, más la integral de línea analizada en C2. Bien, si yo completo esta integral de línea con los límites de integración que corresponden a las curvas C1 y C2, me va a quedar C1, me fijo cuál es el inicio de C1. C1 va a tener coordenada en el punto A, x0 y 0, y va a tener como punto final el punto x1, ¿sí? X1, y, que es este punto que está acá. Bien, más la integral de C2, que va a tener punto de inicio en x1 y punto final en el punto x, y. Bien, si yo resuelvo esta integral, deberíamos tener el siguiente desarrollo. Voy a borrar. Voy a tener la función f de x, y. ¿Sí? Si tengo este análisis, que es igual a esta función, lo vemos acá, esta función viene asociada a esta, así que si yo resuelvo esta integral, voy a tener igual a la función f de x, y. Bien, ahora vamos a tener en cuenta, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a derivar ambos términos, para no cambiar la igualdad, con respecto a x. Es decir, voy a derivo con respecto a x, a la variable x. Así que ahora voy a hacer ambos términos con respecto a x. Voy a borrar para poder desarrollarlo. Es decir, esto no lo borro para poder que ustedes vean cómo se va desarrollando. Sí, para no cambiar la igualdad, en ambos términos de la igualdad voy a derivar. Por lo tanto, voy a hacer la derivada de x del primer término. Recordemos que esto es C1, pero yo voy a poner los puntos. De la función de campo vectorial diferencial de R. Más C2 igual a la función f derivada con respecto a x. ¿Sí? La derivada parcial. Borro, porque esto es lo mismo, pero derivé ambos términos. Si yo derivo ambos términos, recordemos que no altero la igualdad. Sigue siendo lo mismo. No quiero borrar el gráfico para hacer análisis sobre el gráfico y volver a analizarlo. ¿Sí? Bien, teniendo este término, ahora, ¿qué voy a analizar? El resultado de esta integral y derivada. ¿Sí?
Vamos a analizar este término, ¿sí? El lado izquierdo. Si yo me fijo, cuando yo resuelvo esta integral, la primera, esta que está acá, me va a quedar todo en función de x0, o me puede quedar en función de x0, y0, x1 a y. ¿Sí? x1, x0 y 0 son números que salen de acá. x0, y0 y 1. La única variable va a ser la y. Pero cuando así que esto me va a quedar en función de y. Esto me tienen que seguir. Este resultado puede ser una función de y que cuando yo la derive con respecto a x se va a comportar como una constante. Por lo tanto, el resultado de esta integral derivada con respecto a x vale 0. Así que esto va a ser igual, voy a poner acá, a 0 más, voy a analizar esta que está acá. Acá voy a tener como variable, voy a tener x1 y x a y. Cuando yo integre esto, me va a quedar en función de x1 y x a y. Esa variable x, cuando yo la derive con respecto a x, va a tener una alteración. Entonces no voy a poder decir que vale 0, sino que desconozco el resultado. Por lo tanto, esto va a ser igual a la derivada de x de la integral que estamos mencionando. Así que queda tal cual está. Recordemos que esta integral de x1 a y hasta el punto de xy era C2, ¿sí? Vamos a ponerlo acá. Vamos a aclararlo por acá, que esto es C2. Lo voy a poner acá para que tengamos en cuenta que estamos en la curva C2. ¿Sí? Eso es importante, no perder el hilo de donde sacamos esta integral. La anterior, esta que está acá, era C1. Esto vamos a ponerlo acá si quieren ponerlo. C2. Esto venía de C1. ¿Sí? La curva C1 y C2. Bien. Acá tengo una igualdad y esto va a ser igual a la derivada parcial de f, que esto es la derivada parcial de x de la función f. Bien, ahora vamos a definir el campo vectorial por el diferencial de r. Y esto va a ser igual a m, que es la función de la componente en y del campo vectorial, por diferencial de x, más n, la componente en j del campo vectorial, por diferencial de y. ¿Sí? Esto que está acá lo vamos a analizar lo analizamos en C2, que es la curva que tenemos. ¿Sí? C2 es la curva que tenemos acá. ¿Para qué? Para poder reemplazarlo posteriormente en este término, el campo vectorial por el diferencial de R, que es esto que está acá. Pero lo tengo que analizar en la curva C2. Por eso dejé la gráfica. Si yo me fijo, C2 se mantiene constante y, por lo tanto, ¿cuánto vale el diferencial de y? Si se mantiene constante no hay variación, por lo tanto esto vale 0. Si este término vale 0, esto que está acá, en C2 vale 0. Por lo tanto, me va a quedar el campo vectorial f por el diferencial de R igual a m por diferencial de x. Siempre analizado en C2. Lo estamos analizando en C2, ¿sí? Sobre esta curva, que es la única que tengo, porque la otra se anuló. ¿Sí? Ahora sí lo voy a reemplazar dentro de ese término, de esa integral. Bien, ¿qué voy a reemplazar? Lo que me quedó. Esto me quedó porque el diferencial de y vale 0, porque no hay variación acá de y. Bien. Teniendo esto, yo voy a borrar y voy a reemplazar dentro de esa integral lo que me dio. Así que esto me va a quedar. Acá tenía la función de f con respecto a x, que era lo que tenía acá de este lado, igual a la derivada parcial de x de la integral, ¿sí? Eran C2, así que era desde el punto x1 al punto y al punto x y.
¿sí? Y ahora sí voy a colocar lo que me da m diferencial de x. Bien. Voy a resolver esta integral y después la voy a derivar. Cuando yo resuelva esta integral con respecto a x, ¿sí?, me va a quedar una función. Ahora bien, a ese resultado lo voy a derivar con respecto a x. Es decir, si yo integro con respecto a x y lo vuelvo a derivar, obtengo la misma función que está dentro de la integral. Así que esto va a ser igual a m. La función m de xy. Por lo tanto, me queda que la derivada parcial de f con respecto a x es igual a m. ¿Sí? Lo vamos a anotar y dejar expresado. Bueno, esto lo voy a borrar. Y de este análisis que obtenemos acá al resolver esta integral y la derivada, me queda que la derivada parcial, que puede ser escrita de esta manera, ¿sí?, o bien como está escrita acá, es igual a la función m de xy, que era la componente del campo vectorial en i, en el versor i. Bien, esto lo tenemos. Lo vamos a poner como valor 1. Así que lo vamos a recordar eso. Lo vamos a volver a utilizar. Borro. Y este 1 después lo vamos a utilizar. Así que borro todo. Y ahí terminamos de... Lo vamos a poner acá si quieren. De la parcial de x era igual a m. Bien, lo tengo ahí. Ese era el valor llegando de la trayectoria del punto A al punto B por la trayectoria C1 y C2. Ahora, ¿qué ocurre si yo utilizo la trayectoria C3 más C4? Es decir, esa función va a ser igual a la integral de línea de C3 del campo vectorial diferencial R más C4, ¿sí?, de la integral de línea del campo vectorial diferencial R. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Estoy haciendo esta integral más esta que está acá. Bien, vamos a ver. Ahora bien, voy a reemplazar, acá vamos a reemplazar, ¿cuánto vale C3 y C4? C3 arranca en el punto x0 y 0 y termina en el punto x y 1. ¿Sí? Lo vemos acá. X y 1. Más C4 arranca en X y 1 y termina en el punto XY. Bien. Y esto dijimos que es igual a la función de XY. ¿Sí? F de XY. Ahora bien, a este término, que está acá, que son 2, vamos a derivarlo con respecto a y. Así que vamos a calcular la derivada de ambos términos para no perder la igualdad y vamos a ver cómo se resuelve, ¿sí? ¿Qué nos queda? Lo dejo para ir viendo, ¿sí? Voy a calcular la derivada. Voy a colocar primero la función f de xy derivada con respecto a y. ¿Sí? Hice este término que está acá. Este término que está acá lo derivé con respecto a x. A y, perdón. Y ahora, para no perder la igualdad, voy a derivar el otro término, la integrales.
Ahí apliqué la derivada con respecto ahí de este término. Entonces, bien, lo que quiero mostrar en esta parte, que lo voy a hacer separado para que lo puedan entender, es vamos a resolver esa integral, ¿sí? Que es la suma de las dos trayectorias, de la integral de las dos trayectorias, C3 y C4, que es el camino que elegimos para llegar del punto A al punto B, ¿sí? Bien, ya lo hicimos en el video, ya en este video ya está resuelto desde C1 y C2, ¿sí? Usando las integrales de C1 y C2, en la trayectoria desde el punto A al punto B por C1 y C2. Ahora es por C3 y C4. Bien, los límites de integración que salen de estas integrales los vamos a repasar. Salen desde el punto A, que es coordenada x0 y 0, y el final del recorrido de la curva C3 es x y 1. X y 1. ¿Sí? Por eso es el final de la curva C3. El comienzo de la curva C4 es x y 1, es decir, es este punto, y termina en el punto A, que es x y. Bien, ahora cuando resolvemos esta integral y aplicamos la derivada con respecto a y, ¿qué resultado obtenemos? Bueno, vamos a hacer primero la curva C3. Si nos fijamos, ¿cuáles son los...? Yo voy a desconocer cuánto es el resultado de esta integral, pero sí sé que cuando termine de resolver la integral voy a tener que reemplazar los límites de integración por un lado y después por barro restarle estos límites de integración que están acá. Pero bien, por lo tanto cuando reemplace, ¿qué va a pasar? Van a quedar en función de la variable x, 0 y 0, x e y1. No hay ninguna variable y. Por lo tanto, cuando yo derive con respecto a y, esto va a ser comportado como una constante y la derivada de una constante vale 0. Por lo tanto, el resultado de esta integral y luego derivado vale 0. Y acá no puedo decir lo mismo. ¿Por qué? Porque acá aparece la variable y. Por lo tanto, cuando resuelva la integral, reemplace las variables del límite de integración y derive, me va a aparecer esta y, que voy a desconocer cuánto vale el resultado. Por lo tanto, lo voy a dejar expresado tal cual está. Es decir, esto va a ser 0 por la curva C3, ¿sí? Y por la curva C4 lo voy a dejar expresado tal cual está, porque voy a desconocer el valor. Bien, recordemos que esta es la curva, para aclararlo, C4. Y así llegamos a esta expresión, que es la que vamos a resolver ahora. Pero me quería detener en explicarlo bien, porque es un punto donde uno por ahí no interpreta bien cómo se llega, cómo aparece el 0 este. ¿Sí? Bien. Y esto es lo que vamos a resolver ahora. ¿Sí? Ahora vamos a resolver esto. Teniendo este resultado, ahora vamos a ver qué ocurre. Vamos a definir de vuelta el campo vectorial por el diferencial de R. Esto valía m, diferencial de x, más n por el diferencial de y. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué me quedó? ¿Qué curva me quedó acá? Acá me quedó la curva C4. Si me fijo, los puntos de integración son x y 1, que es este punto que está acá, y el punto final x y. Así que estoy en C4. Lo voy a poner acá para que lo tengamos en claro. Estoy en C4. Ahora, ¿qué ocurre en C4? C4 es paralelo al eje Y, por lo tanto, ¿cuánto va a valer la variación de X, diferencial de X? No existe la variación de X, es constante, por lo tanto vale 0. X es una constante. Por lo tanto, este término se hace 0 y me va a quedar que el campo vectorial diferencial de R es igual a n
por el diferencial de I. Bien, ahora este término lo voy a reemplazar dentro de esta integral, que es F, campo vectorial por el diferencial de R. Lo reemplazo en C4, siempre estoy analizando en C4 esto, siempre lo estoy analizando en C4 porque es constante la X es constante, si lo vemos acá siempre va a valer X, por lo tanto no hay incremento en X. Bien, reemplazo y me va a quedar lo siguiente. La derivada de F con respecto a I va a ser igual a la derivada de I en lugar del campo vectorial por diferencial de R coloco n, función n, por el diferencial de I. ¿Sí? Ahí me queda. Ahora bien, si yo analizo y resuelvo esta integral con respecto a I y lo vuelvo a derivar, integro con respecto a I y lo vuelvo a derivar, me queda la función que estoy integrando, n de xy. Por lo tanto, la derivada parcial de I va a ser igual a la función n. Lo borro para poder definirlo. ¿Sí? Es decir, la derivada parcial de I, de f con respecto a I, esto también se puede escribir de esta manera, va a ser igual a la función n. Bien, esto lo llamamos 2, ya habíamos tenido 1 que está acá, que lo vamos a escribir. Era la derivada parcial de x igual a m. Y esto era 1. Podemos demostrar que el campo vectorial, que era m con la componente en I, en j, y el gradiente, que es otro vector, tiene la derivada parcial de x como componente en I, más la derivada parcial de I como componente en j. Por lo tanto, para que sea f, campo vectorial, igual al gradiente, dijimos que las componentes tienen que ser iguales. Si yo me fijo, m tiene que ser igual a la derivada parcial de x, ¿sí?, de f. Y la componente en j tiene que ser igual, por lo tanto la función n tiene que ser igual a la derivada parcial de f con respecto a i, ¿sí?, y se cumple la igualdad. Si se cumple esto, que es lo mismo que esto sería 1 y esto sería 2, se demuestra que el campo vectorial f es igual al gradiente, es decir, gradiente lo mismo, ¿sí?, es igual al campo vectorial f. ¿Sí? Bueno, ahí llegamos a la demostración.